Tengan una cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Licaya. En esta ocasión, en la sección de conversaciones, tengo la gran alegría de contar con una poeta que aprecio mucho su trabajo y que es un gran gusto tener acá. Así que, sin más, antes de andar un poco más en este capítulo, quisiera dar la bienvenida a Natalia Litvinova. Natalia, muchas gracias por estar acá. Hola, Bastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, lo logramos después de tantos intentos y de tanto tiempo, así que estoy muy contenta y agradecida con vos también por tu trabajo, el que estás haciendo con otros poetas y el trabajo de la difusión, que es tan importante. Muchas gracias, Natalia. Sí, al fin, qué, qué bello encuentro. Sí, Bien, entonces para comenzar, daré una pequeña lectura sobre una semblanza de Natalia. Natalia Litvinova es poeta, editora en Yanten y traductora de poesía rusa. Nació en Bielorrusia en 1986 y vive en Buenos Aires, Argentina, donde imparte talleres de poesía. Publicó varios libros, entre ellos Todo Ajeno, en editorial Vaso Roto 2013, y los que nombraré a continuación, todos editados por La Bella Varsovia, que son Siguiente Vitalidad en 2016, Cesto de Trenzas en 2018, La Nostalgia es un sello ardiente en 2020 y Sonica Manos de Oro en 2022. Su obra ha sido publicada en Alemania, Francia, España, Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Bien, para ir comenzando esta conversación que vamos a ahondar específicamente en Cesto de Trenzas, pero vamos a ver algunas otras cosas. Quisiera comenzar preguntándote cómo llegas a la poesía, si tienes algún recuerdo que te parece importante destacar cuando te vinculaste con la poesía, cuando comenzaste a escribir poesía, sea en tu infancia o los inicios de tu adolescencia. sí, sí, claro que tengo. Tengo muchos, es difícil de elegir, pero claramente la poesía nace en mi vida desde la infancia y también siempre lo aclaro en las entrevistas. Yo nací rodeada de libros. Mi madre es una gran lectora de poesía, lee y relee, ¿no? Siempre veía a mi madre releyendo el mismo libro, ¿no? Cuando incluso yo ni sabía leer, ¿no? Y esta relación tan potente con el libro y ver su rostro también, ¿no? Estas emociones cuando leemos algo que nos gusta, en fin, ese fue como el primer llamado, ¿no? Quería tocar los libros, quería que me pasara lo mismo. Así que mi mamá sigue siendo una figura muy importante que me abrió muchas puertas hacia poetas, incluso que sigo traduciendo. Empecé a traducir hace un tiempo y lo sigo traduciendo, ¿no? La traducción es algo infinito. Mi mamá me abrió el camino hacia Ana Akhmatova y a Marina Tsvetaeva, mis pilares, mis faros, ¿no? De hecho, mi madre me cantaba los poemas de Marina. Yo pensaba cuando era niña que eran canciones, canciones, no sé, que mi madre había escuchado en la radio. Nunca me animé a preguntar porque tampoco me interesaba saber a esa edad, pero años más tarde, ya de grande, leyendo, conociendo en profundidad la obra de Marina, me había dado cuenta de que mi madre me cantaba poemas de Marina, ¿no? Qué anécdota tan bonita, ¿no? Siempre trato de recordarla y de subrayarla en las entrevistas. Pero también, obviamente, la escuela fue un lugar fundamental. Yo crecí en Bielorrusia, en una ciudad que se llama Gomel. Viví ahí hasta los 10 años, hice hasta cuarto grado de primaria y desde el primer grado leíamos poesía, era una materia obligatoria la poesía, declamábamos, aprendíamos poemas de memoria. Los primeros poemas que aprendí eran de Sergei Yesenin, un gran poeta campesino ruso, muy volcado hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, el contacto con la naturaleza en la poesía, a mí que me encantaba andar por los bosques y me encantaba la naturaleza de chica y ahora, no era una gran conexión, ¿no? La poesía y la naturaleza, ¿no? Yo era muy tímida, quizás mi acercamiento a la poesía fue hermoso, pero a la vez estuvo relacionado con la vergüenza, esto de declamar
o participar se hacían como unos concursos también a fines de año. Todos los chicos de todos los grados declamaban un poema y para mí era terror, ¿no? Pararme enfrente de toda la escuela para recitar un poema era terrible, ¿no? Pero fueron instancias que me marcaron fuertemente. Después me acerqué a la poesía desde un lugar mucho más íntimo, ¿no? Más placentero, no desde tener que aprender un poema para declamarlo frente a una clase, sino por interés propio, ¿no? Pero realmente era tan fuerte la relación con la poesía que cuando nos trasladamos, nos mudamos de país y llego a Buenos Aires, me empieza a parecer extraño que nadie enseñe poesía o que nadie hable de la poesía como se hablaba en mi colegio y me parecía extraño, ¿no? Entonces esa falta, esa ausencia de pronto de la poesía me hizo también acercarme aún más a, bueno, ya otro tipo de poesía, ¿no? Escrita en español, que yo no comprendía al principio, ¿no? Pero primero la gran presencia de la poesía y después la gran ausencia y la necesidad de reencontrarme con ella, ¿no? Creo que son estos comienzos, estas anécdotas que me forman, pero claramente fue mi mamá, ¿no? Que incluso me hablaba de poesía polaca, me hablaba de sus poetas preferidos y no eran los usuales, ¿no? Tenía como esas joyitas de la poesía escondidos en su biblioteca que después, obviamente, ya en la adolescencia, supe entender, descubrir a mi manera, ¿no? Y tomando esto tan valioso que tú comentas de tu madre, de esto de tan pequeña, recibirlo con los cantos, Sí. llevándolo a la actualidad, cuando fuiste estos orígenes que fuiste absorbiendo de la poesía, actualmente, ¿cuál es tu visión o lo que significa para ti la poesía o hacer poesía? Y si en ese trayecto hasta ahora, ha cambiado, se ha matizado, ha tomado algún vuelco más rotundo. ¿Cómo ha sido eso, ese viaje? Es muy interesante esta pregunta porque cuando era más chica, a mis 15 años o 16 años, intentaba escribir poemas, copiaba los poemas de Lorca, me encantaba copiar los poemas de Lorca, la estructura, escuchar su música, me parecía tan diferente a todo lo que había leído en ruso y ese universo musical de la poesía me atrapaba enormemente. Y dije, quiero avanzar, quiero entender qué es la poesía, ¿no? Esa gran pregunta que siempre nos hacen también a los poetas, ¿no? ¿Qué es la poesía? Como si tuviéramos una única respuesta que no la tenemos porque, por suerte, si damos una respuesta a qué es la poesía, después esta respuesta perece, ¿no? Cambia, ¿no? La poesía es un camino, ¿no? Y avanza y a veces corremos y corremos detrás, es el camino de las mutaciones, ¿no? La poesía. Entonces yo quería vivir esa mutación, quería entender qué era la historia de la poesía, pero alguien me lo tenía que enseñar. No es tan fácil, ¿no? Siendo adolescentes o jóvenes, de entender qué hay, qué más hay, ¿no? Y además estoy hablando de una época en la que no utilizaba internet, ¿no? ¿No? Creo que es hoy en día para algunos chicos que por ahí van a escuchar esto les va a parecer raro, ¿no? Pero la búsqueda, el encuentro con los libros era un poco distinta, ¿no? En esos momentos. Y surgió esta necesidad de ubicarme en algún lugar, ¿no? Ubicar a los autores en el mapa, preguntarme cómo surgían los poetas, cómo hacían para escribir su obra, cómo hacían para estar conectados, cómo nacían los movimientos. Entonces surgió una gran necesidad de hacer un curso, un taller, que alguien me guiara, ¿no? La importancia de los faros y de las personas que nos pueden guiar, que saben más. Y a los 20 años, 19 20 años, me encontré, ya empecé a usar mi primera computadora, esas computadoras de mesa pesadísimas que prendía la computadora y iba a hacer otras cosas y volvía y todavía se estaba aprendiendo la computadora, ¿no? Los tiempos eran tan distintos y yo tenía ya el corazón en la boca porque ya había abierto mi primer blog, ¿no? Creo que relaciono fuertemente mi reencuentro con la poesía
con esa época de los primeros blogs, ¿no? No sé si vos tuviste, Bastián, eh, alguno, ¿no? Pero de pronto recibir alguna respuesta a tu poema, ¿no? Estos poemas también muy sensibles, muy góticos, los que escribía yo en esa época, ¿no? Muy emocionales, por momentos verborrágicos, ¿no? Esa necesidad también de una respuesta, ¿no? ¿Qué pasa con lo que yo escribo y qué pasa con lo que leo y de dónde sale todo esto? Y me acerqué al taller de Javier Galarza, mi maestro, un gran pensador para mí, un gran poeta, un gran ensayista y un gran estudioso de la poesía, ¿no? Que también se armó su propia biblioteca valiosísima de libros y supo regalar su conocimiento, ponerlo en funcionamiento, transformar su conocimiento en una red, ¿no? Y yo entré en esa red, ¿no? Empecé a formar parte de esa red. Vi un aviso, ¿no? Que él había publicado en alguno de sus blogs de que estaba juntando gente interesada en aprender sobre la poesía, la historia de la poesía. Ya la palabra la historia de la poesía me pareció maravillosa. Yo dije, ¿cómo la historia de la poesía a mis 19 años? Y fui a su taller y fue obviamente un antes y un después. Empezamos a hablar de los movimientos, de las vanguardias, de por qué nacen ciertos movimientos en determinadas épocas y en determinados lugares, ¿no? Entonces, claramente para mí la poesía cambió, cambia siempre, ¿no? Pero empecé a sentar bases, ¿no? Y ordenarme las líneas del tiempo, las herramientas que nos da la poesía, los recursos, los grandes poetas de tal época. Claramente a partir de ahí empecé a formarme de otra manera y también surgió esa necesidad de dar talleres también, ¿no? Yo doy talleres, entonces todo el tiempo es un encuentro con la poesía a través de los demás, ¿no? A través de los alumnos, ¿no? Nos informamos mutuamente, la poesía crece, el lenguaje también gracias a la poesía crece. Entonces sí, mi universo poético sigue mutando y fue mutando a partir de esa necesidad de especializarme, es decir, esto es serio, esto es cosa seria para mí, ¿no? Em, no sé si eso responde a tu pregunta, pero es tan amplia, ¿no? Es tan maravillosa la poesía en ese sentido, como también esa necesidad de aprender constantemente, de que sea un camino vertiginoso, pero que sea un camino, ¿no? Eh, Fue una época maravillosa, la de mis 20 años, y lo grupal también, la idea de que la poesía para mí se transformó en una manada, ¿no? No era algo solitario de pronto, y de que sí, quizás no usaba internet tanto en esa época, estaba entrando en el mundo de las redes muy de a poco, ni tenía un teléfono celular, para que te des una idea, empecé a usar un teléfono muy tarde y tenía una red, ¿no? de jóvenes poetas pensando, buscábamos ensayos juntos, le llevábamos nuestros poemas en disquetes a Javier, ¿no? Era toda una época muy, muy mágica de mucha exploración y de una gran necesidad de aprender y de saber, ¿no? De poner a prueba nuestros conocimientos, no demostrar tanto nuestros poemas, ¿no? Ni subirlos a, bueno, hoy en día compartimos, creo, con mucha facilidad nuestra escritura, los que queremos hacerlo. En esa primera época era una necesidad, era un hambre lo que sentíamos de conocer, compartir, escucharnos y entrar en esa inmensa red que era la poesía, no la historia de la poesía. Y ya con esto que tú comentas, de lo que viviste, de lo que fuiste atravesando, de lo que es este camino que se va transformando, de lo que uno va comprendiendo de la poesía, quisiera como empezar a introducirnos en el bello libro de hoy, que es esto de trenzas, que voy a aprovechar el impulso. Yo tengo mi ejemplar de Edícola, que es la edición chilena que recibí en el 2018, eh, de Natalia, porque tuve la fortuna de estar cuando viajó a Chile, así que fue un momento muy especial. Y entrando ya en Cesto de Trenzas, partiendo por algo muy general, ¿tú qué dirías que tenga de singular dentro de tus poemarios en Cesto de Trenzas? Por ejemplo, yo a leve esbozo diría
Hay algunos énfasis sobre la naturaleza, la vida en el campo, animales. ¿Qué tú podrías decir que tenga de singular este libro para ti en tus publicaciones de libros? Yo te voy a responder desde otro lugar, desde el lugar de, de- de mi obra en general. Fue la primera vez que empecé a usar una máscara en la poesía, no me puse un disfraz, porque el yo poético de cada uno hará su propia lectura, por supuesto, y quizás los lectores a veces ni pensamos el yo poético, no disfrutamos del libro, lo entendemos o no lo entendemos, pero desde mi lugar como persona que ha creado este libro, por primera vez me puse el disfraz de mi madre, porque para mí el yo poético que habla en este libro es un adolescente que vive en un pueblo de Bielorrusia, pero en mi cabeza era mi madre. Yo quería, ¿sí? Por unos instantes, por un rato, imaginar cómo ha sido la vida de mi madre en el campo, posguerra, ¿no? Mi madre nació en 1953, justo el año de la muerte de Stalin, justo hacia poco se terminaban las guerras, la guerra mundial, por lo pronto. Después vinieron otros conflictos, ¿no? Para la Unión Soviética, conflictos también profundos y cambios profundos. Y yo me preguntaba cómo vivía la gente en el campo y sobre todo las mujeres, ¿no? Porque muchas estaban solas, muchos hombres habían muerto en la guerra, incluso adolescentes han ido a la guerra, entonces quedaron las mujeres, los niños y las niñas, las adolescentes que no habían sido secuestradas por los nazis, que también es una historia terrible, ¿sí? Porque mi abuela fue secuestrada por los nazis, pudo retornar, por suerte, con vida, ¿no? Entonces es la primera vez que me pongo un disfraz. El yo poético es mi madre, no soy yo, me decía a mí misma a la hora de escribir. ¿Qué veía mi mamá en la adolescencia? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo veía a su propia madre que había sido secuestrada por los nazis y volvió con vida? Es un tema que no toco en este libro, ¿sí? Hay resonancias. No sé si, Bastián, vos te diste cuenta que no hay muchos hombres, no figura, aparece en uno, dos o tres poemas, ¿no? Mencionados de una manera lateral, ¿no? Obviamente es porque la adolescente no te va a hablar de todos estos temas. Esta adolescente percibe, observa y espía. Esta idea de espiar también fue importante para mí. Ella mira por la ranura el vestido de novia que se prueba su madre. ¿Sí? Su madre no sabe que su hija la está mirando. O esa niña adolescente sabe que su madre sube a un caballo y algunas noches se va y atraviesa el bosque y sabe que va a haber a un amante, pero sabe que no le puede preguntar estas cosas porque de estas cosas no se hablan, ¿no? No hay como una comunicación entre la madre y la hija, entre la madre y otras personas. De hecho, el pueblo aparece de una manera un poco misteriosa, ¿no? Hay un poema que, si querés, ahora lo leemos. El pueblo impone la boda de mi madre, ¿no? Como está estos pueblos de posguerra donde se unen las personas que sobreviven, se unen para trabajar el campo, para darle alimento a los que sobrevivieron, a sus hijos, pero a la vez hay una gran soledad y una gran herida, ¿no? Para la que no tienen tiempo, ¿sí? Entonces me pongo el disfraz de mi madre y empiezo a espiar yo también todas estas cuestiones desde la ficción. Yo no sé cómo vivió mi madre, nunca le pregunté. Escuchaba relatos cuando yo era chica, yo viví un tiempo también con mi abuela en el campo, y todas las cosas que escuché de mi abuela, de mi madre, de los vecinos, todo eso me sirvió como para generar este universo de cesto de trenzas, ¿sí? Pero bueno, como suelo decir, es como una gran ficción que también es realidad, ¿no? También es mi verdad. Pero bien, es la primera vez que me pongo ese disfraz y digo, bueno, no importa Natalia, quiero imaginarme siendo mi mamá en la adolescencia, ¿no? Sí, de hecho, aprovechando esto que tú estás mencionando, te quería preguntar si hay algún aspecto biográfico o de experiencia vital que a nivel poético haya sido relevante para tu libro y puntualizar, y por favor tú ahí me rectificas cualquier detalle, pero Cesto de Trenza se publicó en el 2018 y por lo que yo estuve investigando, tú viajaste a Bielorrusia como el 2017. Mm. Entonces, ¿hay por ahí quizás en ese viaje algo que haya
Quizás ya había muchos poemas escritos, quizás no, pero algo haya tocado el libro. No sé, si me pudieras decir algo, por favor. Interesante. Qué interesante lo que decís, Bastián. No lo había pensado. Es increíble cómo a veces armamos nuestros libros. A veces nuestros libros están mucho más adelante que nosotros mismos. No sé si a vos te pasó alguna vez en la escritura de que de pronto pasan años y relees tu libro y decís, es que claro, me estaba ocurriendo esto, claro, había hecho justo ese viaje, pero a la hora de componer el libro, no sé si está tan presente, como si el libro ya estuviera escrito de alguna manera, ¿no? Y yo fui detrás de este libro. Es interesante, nunca lo pensé porque es cierto, yo viajo por primera vez, ¿no? Después de nuestra llegada a Buenos Aires, yo no había vuelto a Bielorrusia ni a Rusia, de hecho yo ni conocía a Rusia. Entonces decido hacer este viaje en 2017 y fue completamente una locura, no lo entendí, era demasiado, ¿no? Volver a ver los lugares donde había crecido y que me parecieran pequeños, ¿no? Cuando sos niño o niña todo es demasiado grande, importante, lleno de asombro, ¿no? Ahora volví con otro asombro de revisar cómo eran las cosas y comparar con los recuerdos, ¿no? Estaba todo el tiempo mirando y comparando, diciendo, a ver si me acuerdo de esto, a ver si camino hacia allá, llego a donde creo que debería llegar, ¿no? Fue un viaje demasiado estimulante, no pude escribir nada más que pequeñas crónicas, ¿no? Como fotografías que no entraron para nada en el libro. El libro ya estaba escrito. Eso es lo loco, ¿no? Porque tenés razón, porque seguramente muchas cosas, muchas turbaciones del viaje hicieron resonancia en el libro, o cuando lo presenté, seguramente me pasó algo el día de la presentación, pero el libro ya estaba escrito, creo que ya en 2016 ya lo tenía, 2017 ya estaba cerradísimo, prácticamente cerrado. De hecho, después, más tarde, pude agregar algunos poemas más. Suelo hacerlo cuando se reedita un libro mío. No debería contar estas cosas, pero suelo revisar los poemas porque digo, total, es mi libro y hago lo que quiero. Después cada lector verá las diferencias, las encontrará. Si colecciona ediciones, seguramente se dará cuenta de esos pequeños detalles. Pero cuando se reeditó Cesto de Trenzas, yo le escribí a Elena y le pedí incluir tres poemas, ¿sí? Que tuvieron que ver con ciertos hechos, ciertas noticias que había visto esa semana, la famosa y terrible violación en La Manada que ocurrió en España, me acuerdo en esos años, ¿no? Y de ahí bajó un poema que es el poema de los osos, ¿no? Una manada de osos viene hacia mí. Sí, no les temo, ¿no? Tiene que ver con esa manada, ¿no? Que había visto en las noticias. O sea, fíjate qué interesante todo lo que puede entrar, toda la información que puede entrar en un libro que parece trazado y que ocurrió en Bielorrusia, ¿no? Pero en realidad juntamos información hace mucho para los poemarios. Y este poemario lo fue escribiendo en diferentes años, en diferentes cuadernos, fue juntando poemas como podía, ¿no? De hecho, una primera idea era escribir sobre mi abuela paterna, Elena, ¿sí? Era como una gran protagonista en mi cabeza. Era la abuela campesina, yo viví un tiempo con ella, trabajaba todo el día en la tierra con los animales y yo iba detrás y la miraba. Entonces hay mucho de Elena, hay mucha información que saqué de mi abuela Elena, su ropa, ¿no? Una mujer que nunca usó un pantalón, siempre en invierno, 30 grados bajo cero, pañuelo en la cabeza, falda y a trabajar. Esos detalles sí me marcaron muchísimo, ¿no? De pronto yo vivía en el campo, en la ciudad, bueno, las mujeres vestían como querían, pero mi abuela y sus vecinas tenían algo con una ropa que me llevaba a una época campesina más de la década del 60, del 70, del 80, ¿no? Es como esto de, mi abuela no se modernizaba, ¿no? Tenía otro estilo de vida. Entonces, toda esa información la fui recogiendo como desde mi infancia, desde esas observaciones. El viaje fue una conmoción distinta. El viaje me hizo escribir un poema, Bastián, que después lo incluí en Siguiente Vitalidad, que es el libro anterior. Fíjate esa locura, ¿no? Yo ya había publicado, claro, en el libro anterior, el viaje me hace escribir un poema sobre el cementerio donde está enterrado mi padre en Bielorrusia. Entonces yo no pienso en Cesto de Trenzas, vaya a saber por qué no pienso. Sí pienso en escribir un poema sobre ese encuentro
con la lápida de mi padre en un cementerio hermosísimo rural donde pastan, caminan los animales y los caballos y hay un lago cerca. Me parece tan maravilloso todo lo que veo que digo, este poema tiene que ir a Siguiente Vitalidad, pero no a Cesto de Trenzas, porque el mundo familiar que había trazado era el mundo de las mujeres de posguerra y yo me quería quedar ahí, ¿sí? Por eso el viaje quizás me dio más material para otras cosas. El mundo de Cesto de Trenzas ya estaba cerrado, ya estaba cercado. Bien, querida Natalia, ¿te parece si escuchamos algunos poemas en esta primera instancia de Cesto de Trenzas, por favor? Sí, yo creo que es un gran momento. Aprovecho y muestro, no sé si se va a ver, pero puedo acercar. Esta es la edición de Yantén, la edición argentina. Tiene una liebre. La liebre aparece en el poemario. Tiene una contratapa hermosísima de Elena Medel, mi gran amiga, poeta y editora española. Y obviamente es la editora de la Bella Varsovia, mi casa. La Bella Varsovia me está publicando hace muchos años y esta es la hermosa tapa de la edición española que también me encanta porque, bueno, el universo de las flores es muy importante para mí, resignificar las flores en la poesía de las mujeres es una tarea súper interesante. Bueno, les voy a leer entonces algunos poemitas. Vamos a ir en orden. Estos poemas no tienen título. Lo pensé como un largo monólogo, como un largo poema, como un poema que se cortaba por pequeños cambios, por pequeñas modificaciones del yo poético, pero en realidad podríamos leerlo no en un solo día o en unas cuantas horas sin cortar, no la lectura. Esa era mi idea. Tiene el libro un epígrafe de la pensadora y filósofa Hannah Arendt que dice lo siguiente: dichoso quien no tiene una patria, la contempla todavía en sus sueños. La gente de mi pueblo es iracunda como esclavos de tártaros. Todas las mujeres de mi familia tienen un talismán que las protege. Yo no, pero miento para que me traten con cuidado. Se agachan y se enderezan cada una a su ritmo como teclas de un instrumento que alguien aplasta con los dedos. Filas de mujeres de falda y botas de goma desentierran tubérculos. Es la danza para no morir de hambre, dicen y se ríen. Las raíces chillan cuando las separas de la tierra. Las tareas rotan todos los días. Otras mujeres cavan hoyos mientras cantan. Cuando alguna se echa a llorar, cantan más fuerte. El bosque les hace una reverencia. Los vestidos caen por el peso del trabajo, no seducen arrugados y sin forma. Sembramos papa en camisa y pantalón, arrodilladas sobre los gusanos, la abuela siempre delante, cabeza humana y cuerpo de pájaro, abre sus alas, insemina las verduras. Y este poema, Bastián, tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Esta ausencia de los hombres. Los hombres están para matar a los animales, ¿no? Para llevar ese alimento de alguna manera a la mesa familiar, ese alimento que en realidad hicieron crecer las mujeres, ¿no? O los hombres aparecen acá como para mostrar la locura, los traumas de guerra, un tema que no ha sido tocado profundamente por el pueblo soviético, el pueblo ruso. Algunos dejaron de hablar, otros vagan por la aldea murmurando o se sientan al borde del camino como si esperaran. Locos y cuerdos, unidos en ataques de ira, destruimos nuestros huertos, luego compartimos el pan. Y
vos me preguntabas, Bastián, sobre alguna particularidad también y respondí a mi manera, pero acá viene un poema que es sumamente biográfico y que le da el título al libro, Cesto de trenzas. ¿Por qué cesto lleno de trenzas? Las mujeres de mi familia de verdad cortaban su pelo, primero hacían unas trenzas y después se lo cortaban y después guardaban esas trenzas, ¿no? Creo que en muchas culturas se hace hasta el día de hoy esto de guardar el cabello para otras mujeres que vendrán, ¿no? Las mujeres de mi familia guardan el cabello que se cortan en un cesto de trenzas. Es una tradición antigua, ya no se sabe quién la inició. Mechones, bucles, pelo suelto, cobrizo, rubio o ceniza. Temo que los roben las urracas o que lleguen a manos de una bruja. Si viene, no le abras la puerta, y si abres, no le dejes pasar, y si la dejas, no le des ni sal ni pan. Todo lo que haya tocado lo convertirá en su elemento, advierte la abuela. Y voy a leer uno más. Me parece que vamos bien con el tiempo. Vos dijiste que hay una fuerte relación con los animales, tal cual la animalidad es algo que me interesa y cada vez más en la poesía. Lo que pasa es que fui trabajando con esa temática tan amplia de diferentes maneras en mis diferentes libros. Y acá el animal está muy cerca, ¿no? Desde los cerdos que roen cimientos, ¿no? Eh, comen la misma comida que los humanos, ¿no? Esa cercanía con los animales también la trabajé de manera metafórica y por momentos onírica, ¿no? Abrazada al animal, a su cintura irregular y amplia, su pelaje me hace cosquillas, mientras desprende un olor nauseabundo. Mi mejilla toca su pecho y sus latidos se escuchan. ¿A qué velocidad irán su corazón y el mío? ¿Cuál de los dos será más rápido en medio del bosque? Me aprieta más que los hombres. Entonces despego la cabeza de su pecho y miro sus cuernos, brillantes ramas barnizadas. Los acaricio y cuelgo en ellos mi cadenita. Puedo quedarme acá mirando esos ojos negros que nunca lloran, los míos secos de tanto desear. Bien. Muchas gracias, Natalia. Es un gusto escucharte leer tus poemas de Cesto de Trenzas. Bueno, para continuar, abordando un poco la temática de Cesto de Trenzas, aprovecho de preguntar, ¿tú consideras que estos elementos que has estado nombrando de Cesto de Trenzas se vinculan a otro de tus poemarios o en el caso, como algo mencionaste, a poemas nuevos o que te encuentres escribiendo? ¿Hay algo ahí que veas? ¿Alguna conexión? Yo creo que tengo mis obsesiones, Bastián. O sea, creo que a veces incluso me pregunto si estoy escribiendo algo distinto cuando empiezo a escribir un libro nuevo, ¿no? Siempre tengo esa sensación de que estoy retornando a algo que ya he tratado en otros libros. Y yo creo que siempre voy a tener esa sensación. Hay temas que tienen que ver con la memoria, con el mundo de las mujeres, ¿no? Con un mundo sufrido, que creo que también me viene de la querida Ana Akhmatova, que tanto me gusta y que tanto leí. Me pregunto si hay una conexión íntima con esa poesía primera, ¿no? Al menos con la primera etapa de Ana Akhmatova, donde muestra las tragedias de las mujeres, tragedias humanas finalmente, pero particularmente se mete con la historia de las mujeres y quiere hablar por ellas, ¿no? Por las que no pudieron hablar y le da como una inmensa modernidad a la poesía de los comienzos del siglo XX. Hay algo de la tragedia que me interesa retratar. No quiere decir que yo sienta esa necesidad de escribir siempre sobre lo trágico. De hecho, no me considero una poeta trágica, eh, pero sí siempre siento que estoy como retornando, profundizando en algo que he dicho, ¿no? Hay una autora de cabecera, una narradora, Gerta Müller, ¿no? La premio Nobel, me encanta. Yo creo que ella fue una, porque a veces también está la pregunta,
cuáles fueron tus influencias, y una piensa rápidamente en un montón de poetas que siempre están, ¿no? Que son los faros. Bueno, Herta Müller no es poeta, escribió poesía, es verdad, pero mayormente escribió narrativa, hermosas todas sus novelas, pero en tierras bajas, ¿no? Este personaje femenino, pero pequeño, ¿no? Era una niña también la que hablaba, la que habla en la novela de En tierras bajas. Bueno, fue una gran influencia para mí, pero también leí la obra de Herta Müller y siempre siento que habla de lo mismo. Lo que pasa es que encuentra diferentes lugares, diferentes perspectivas, ¿no? A veces me pregunto si he renovado la perspectiva, que ese es mi gran miedo, ¿no? Incluso cuando creo que estoy repitiéndome, me pregunto si cambié la perspectiva, qué le pasó a mi yo poético. Sin embargo, siento que busco algo novedoso, algo que me divierta, porque muchas veces sufro escribiendo poesía, me remito a los recuerdos familiares y es algo que angustia, ¿no? La poesía es, escribir es difícil y ahondar en ciertos temas familiares a través de la poesía me resulta muy complejo, entonces sufro. Y también me estuve proponiendo consignas de escritura, eso que hago con los alumnos, ¿no? Eso que hacemos con los alumnos o con los amigos, proponernos consignas de escritura para salir de esos lugares que sentimos que son los lugares comunes, los lugares a los que estamos acostumbrados, ¿no? Para seguir agrandando el mundo de nuestras historias y de nuestro lenguaje. Y ahí quizás tengo que mencionar, no la nostalgia es un sello ardiente donde ya siento que hay una novedad, aunque hablo de mi infancia y de mi amiga Catalina, mi hermosa amiga Catalina, pero ya me animo más a una ficción, no a la magia de la poesía. Catalina también es un caballo en ese poema, en ese poemario, también es una flor que riego, también es una persona a la que ya no quiero ver, ¿no? En fin, ¿no? Como de pronto esta idea de no solo yo usar máscaras, ¿sí? Para cambiar de yo poético, sino transformar, disfrazar a mis personajes de otra cosa, ¿no? Empezó esa necesidad en mí a partir de Cesto de Trenzas, a partir de la nostalgia, y por supuesto viene Soinka, ¿no? El libro del que vamos a hablar pronto, Soinka Manos de Oro. Fue una gran necesidad de divertirme, de ser mucho más teatral, es decir, no quiero pensar en los recuerdos de mi familia, quiero dejar por un rato a las mujeres de mi familia, sí seguir trabajando con las mujeres, que es lo que me interesa, que es algo que yo no elijo, ¿no? Porque a veces vos me haces esta pregunta como si pudiéramos elegir y a veces, ¿no? No sé, bueno, no lo dijiste de esa manera, Bastián, pero a veces no podemos elegir lo que escribimos, a veces, muchas veces no elegimos, ¿no? Sucede y hay que ir detrás de esos temas, ¿no? Entonces, creo que con Soenca también se abrió esa necesidad de disfrutar desde otros lugares la escritura y generar una historia no tan autobiográfica o no sacar todo el agua de lo biográfico, por lo menos no toda, ¿no? Bueno, yo dentro de lo que estuve investigando para esta conversación, em, hay algunas cualidades de algunos poemas que di. Por ejemplo, tengo entendido, y te reitero, si hay algo, tú ahí me rectificas, pero por ejemplo hay un poema que fue un sueño de un animal que en el poema mismo no se especifica qué animal es, se dan unas cualidades físicas, qué sé yo, después tú lo comentarás por dar una idea. Otra, por ejemplo, es de una vivencia concreta de tu infancia con una serpiente. Hay un poema sobre una serpiente y que es una imagen que, si no me equivoco, estuvo contigo mucho tiempo y que después se llevó a nivel poético, por decirte algunas ideas. Entonces, en ese escenario que te comento, cómo se fue gestando en la escritura de Cesto de Trenzas esta multiplicidad de fuentes, sumando las que tú ya has contado, pero esto que te digo en singular, lo onírico, esta imagen de la Ujú. infancia, por ejemplo. Qué interesante esta pregunta porque
De alguna manera volvemos a tu primera pregunta, ¿no? ¿Cómo me acerqué a la poesía, cómo la poesía se había acercado a mí, ¿no? Y te mencioné a Yesenin y te mencioné la naturaleza, Yesenin el poeta campesino, ¿no? ¿Cómo nos marca lo primero que leemos en profundidad, creo yo, ¿no? A mí Yesenin me marcó profundamente porque también su universo con respecto a la naturaleza es un universo pagano. Era un poeta religioso, ¿sí? Había crecido en la casa de su abuela, que iba a la iglesia todo el tiempo, recibía a personas que no tenían casa, él había visto, no sé, incluso milagros, ¿no? Bueno, en fin, todo es parte de una leyenda, pero tuvo una educación fuertemente religiosa, pero cuando escribió y volcó toda esa experiencia de sus poemas, se abrió el universo pagano, ¿sí? A la celebración de la naturaleza, a la llegada también de los dioses que permiten que los campos florezcan. A mí me llamó poderosamente la atención eso, ¿no? Veía como una pata, ¿sí? Como una pierna parada fuertemente sobre un mapa real que yo conocía también porque conocía las vacas, conocía la primavera y me encantó esa mirada, una mirada tan fuerte, tan hermosa que llamaba y necesitaba la parte pagana, ¿no? Esa otra danza que para mí tiene mucho que ver con la poesía, ¿no? Yo creo que esa influencia, esa observación que yo había hecho de la poesía de Senin me perturbó profundamente. O sea, quería replicar algo de eso. De hecho, empecé a ver la naturaleza de otra manera. Y esa anécdota que vos contás, ¿no? Cómo la poesía también puede organizar un poco nuestra mirada. Eso es muy bonito cuando sucede. La anécdota que contás sobre la víbora es algo que ocurrió. El otro poema que leí, donde aparece un animal con sus cuernos, ¿no? Yo no quería nombrarlo, porque quería trabajar también la idea de lo onírico, de que el animal también puede ser el hombre, pero este animal me aprieta de otra manera, un animal, bueno, no aprieta finalmente, ¿no? Era yo la que lo abrazaba fuerte, pero no me hacía cargo, ¿no? Quería trabajar todo eso en ese poema onírico sin importar si se entendía o no, ¿sí? Pero en el de la víbora, fíjate que yo necesité transmitir de una manera mucho más realista una anécdota que yo había vivido de chica. Viste que algunas cosas nos pasan fuertemente y significan algo para nosotros, quizás no para otras personas, quizás las contamos, si le cuento esto a un amigo o una amiga, y dice, "Ah, bueno, ¿no? Entiendo, pero no entiende la conmoción que nos causó eso, lo vivido. Yo creo que el poema sí entiende la conmoción, ¿sí? Nosotros tenemos, los poetas, las poetas, sí podemos hacer que conmocione, ¿sí? El lenguaje poético sí puede tomar la palabra de otra manera y conmocionar. Yo fui al bosque con mi familia, ¿sí? Vivía mi abuela Elena, vivía cerquita del bosque, íbamos al bosque a recoger los hongos, a estar un rato en la naturaleza, esos bosques profundos y hermosos, llenos de matices verdes, y nos quedábamos haciendo picnic. Y recuerdo que nos apoyamos todos, ¿sí? En diferentes árboles, y yo me apoyé en uno y bajó una pequeña víbora. Y fue muy fuerte porque yo era pequeña y la víbora también era pequeña, no era una víbora grande, era una víbora bebé. Y yo me quedé quieta y todos nos quedamos quietos, nadie me dijo nada, yo no dije nada, la víbora hizo un recorrido por mi cuerpo y se fue. Yo sentí que era la iniciación de algo, que obviamente sentí que la víbora bebé me había reconocido, que había visto algo en mí. Esa anécdota resonó mucho tiempo en mí y necesité el libro, ¿sí? Necesité que llegara, que apareciera Cesto de Trenzas para poder volcar esa anécdota y que me estremeciera de nuevo de la misma manera que me había estremecido esa víbora. Esa fue la anécdota, ¿no? Creo que Cesto de Trenzas también fue ese espacio estremecedor para volcar ciertas anécdotas que yo necesitaba retener en papel, ¿no? A veces el libro incluso puede ser un pretexto para volcar anécdotas, como un álbum de fotografías que algunos entenderán y otros no tienen por qué entenderlo de esa manera, ¿no? Y bueno, con lo que mencionabas de estas fuerzas de la naturaleza que te llamaban la atención, que relacionabas con el poeta que mencionaste, con Esenin, tengo aquí algunos esbozos como para comentarte algunas lluvias de ideas
lluvia de elementos poéticos que quisiera rescatar en esta conversación. Por ejemplo, hay unos poemas. Un primer punto que quisiera destacar es sobre la naturaleza que venimos conversando, que hay algunos poemas que, por ejemplo, son muy sensoriales también, donde hay uno que tú estás arriba, bueno, la que tú narras, que está arriba del techo, se Sí. sienta y la exploran con las abejas, que eso también es como muy, muy sensorial, que mira cómo cortan los hombres con la hoz, sale una flor, y tú mencionas entre medio que la naturaleza no descansa, trabaja y resucita, y en otro por ahí más o menos al final hablas de que masticas hongos, que los escupes, que tienes aliento a humedad, y vas nombrando unas mariposas, un polvillo de ellas, y por ahí dices también la fuerza de lo débil me posee, que son como unas resonancias con la naturaleza muy fuerte. Entonces, ¿cómo se te fue dando, por decirlo de alguna manera, esto de escribir sobre esos aspectos de la naturaleza? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Qué interesante todo lo que vas enhebrando, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, pero ahora podemos profundizar incluso en lo biográfico, ¿no? Yo de pronto siento la necesidad de contar anécdotas para explicar mis poemas. Fíjate, qué interesante, ¿no? Sin embargo, yo era muy consciente durante la escritura de Cesto de Trenzas de que quería tomar estos acontecimientos que yo había visto o vivido, ¿no? No todos, pero algunos sí los había vivido. Pero yo sabía que no las podía tomar tal cual los recordaba, ¿sí? Por ejemplo, esto de subirme al tejado y ver cómo los hombres trabajan con la hoz decapitando el lino, ¿no? Que es algo que digo en el poema, ¿no? El lino es una de las flores más importantes para Bielorrusia porque hacemos telas de lino, ¿no? Y muchas otras cosas. De hecho, yo tengo acá la flor tatuada también. Mis abuelas hacían ese trabajo, recolectaban lino, ¿no? Es una flor sumamente importante para el país y para mí desde lo familiar, ¿no? Yo sabía que no podía trabajar, no quería trabajar desde mis impresiones autobiográficas. Yo quería recordar a mis abuelos y de vuelta me repetía a mí misma, ¿quién es el yo poético? ¿Sos vos, Natalia, el yo poético? ¿Tu yo poético va a ser igual a vos? No, no puede ser igual a vos. Entonces todo el tiempo tenía que desdoblarme, ¿no? El desdoblamiento, fragmentarme, decir, algo de mí, de mi observación, obviamente va a estar acá. Yo le estoy escribiendo esto, pero tengo que retornar a la construcción de mi yo poético todo el tiempo. Y mi yo poético se construyó gracias a muchas personas, mi mamá, mis abuelas, las campesinas, mi abuelo paterno sobre todo. Era él el que trabajaba con el lino y era él el que trabajaba con las abejas. Y tenía panales de abejas en el techo, ¿sí? En el techo de su casita rudimentaria, muy rústica del campo, ¿no? Y mi abuelo no le temía nada, o me daba esa sensación de que no le tenías que temer a la naturaleza. Había que tener cuidado, pero no temer. Y yo temía, yo era chica, a mí me daba curiosidad todo y me daba todo miedo. Y me encantaba seguir a mi abuelo porque él me enseñaba a no tener miedo, sí, cuidado. Entonces, él fue también un personaje que me enseñó el mundo de las abejas, el mundo del trabajo, el mundo en el que se sacrificaba a los animales. Si mi abuela los criaba y los alimentaba, los hombres los sacrificaban. De ahí saqué todo, todos los motivos, ¿no? ¿Cómo quiero a los hombres en mi poemario? Bueno, mi abuelo me dio la pauta. ¿Cómo quiero a las mujeres de mi familia? Mi abuela, mi madre, las vecinas, las veteranas de guerra, ¿no? Quería que todas esas voces estuvieran presentes. Por eso tenía que calmar mucho mi voz y mis expectativas, ¿no? Y mi yo, ¿no? Como diciendo, calma Natalia, quiero recordar lo que dijo la vecina, ¿no? Entonces fue también una manera de escuchar otras voces, una necesidad de que fuera algo coral, pero no se ve en el libro. Obviamente eso es mi composición del libro del yo poético, no es un libro coral, no es un libro coral perfecto. Hay personajes, ¿sí? Pero no todos hablan, obran, en todo caso, obran como la naturaleza, ¿no? Que muere y que resucita y así va a ser, ¿no? Otro punto de esta como lluvia de elementos poéticos que quisiera resaltar eh, es que por ahí resuena mucho el negror, lo voraz, lo salvaje de ciertas formas de vivir,
gente atormentada del pueblo, de la aldea, alguna que otra maldición por ahí. Y primero quisiera recordar un poema que está por ahí como a la mitad del libro, que dice algo así como, mi padre tomaba té con su abuelo en el centro de la yurta. Y los versos que quisiera rescatar son, los rituales son huellas para que tu bestia te encuentre y te coma. Y digo esto porque hay otros poemas, por ejemplo, uno que habla de una rosa negra, como tú decías recién, que renace más oscura. Mm, Hay otro que habla de dos potrillos, uno blanco y uno negro, con el que tú hablas con uno negro que le trenzan las crines. También a ese mismo le dices, sé mi talismán, quiero que absorbas el mal y me recibas. Y como que por ahí dan vueltas talismanes, amuletos, joyas. Se mira también a los ojos, a los ojos negros de un animal por ahí en otro poema, eh, donde también escuchas como te preguntas por el ritmo de los corazones de ambos, el tuyo o el que se habla en el poema y el del animal, por decir varios de esta lluvia de ideas. Y por ahí también recalcar eh, uno que dice, soy el último hospedaje de la maldición que atravesó a las mujeres de mi familia, la perla entre este nácar roto. O sea, estos elementos como que hablan de un negror, que hablan de algo voraz, de una maldición. Esto, ¿por qué lado, de alguna manera, lo fuiste como capturando, esto que te venía llegando, cómo lo fuiste, no sé, eh, en- encauzando en el libro, cómo se te dio? Qué bueno, porque estás haciendo como una lectura ya muy fina, ¿no? Como ese río subterráneo que recorre Cesto de Trenzas, ¿no? Podemos ver como la parte luminosa de Cesto de Trenzas según tus marcaciones, según tu lluvia de elementos que fuiste juntando, ¿no? Yo creo que hay un espacio diurno en Cesto de Trenzas que tiene que ver con el tejado, las abejas, ¿no? Ciertas flores, andar por el bosque, todos estos elementos también los subrayaste muy bien. Y ahora creo que llegamos a esta parte más profunda, más oscura, más nocturna, si se quiere, más misteriosa, por momentos más chamánica, más relacionada con la brujería del libro. Tiene el lado nocturno y tiene ese lado diurno, ¿no? Eh, Tiene que ver con la vida en el campo, porque mi vida también estaba dividida, ¿no? Así como el poemario para mí está dividido en esos lados claros y oscuros, mi vida en la infancia estuvo dividida. Es un homenaje a esa vida misteriosa de la infancia, ¿no? La ciudad, el colegio, la regla, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Los coches, las avenidas. Bien, esa es una parte diurna, por así decirlo, de mi infancia. La parte más misteriosa, mística, nocturna, llena de miedos, ¿no? De miedos que yo quería conocer, pertenece a esa vida del campo, ¿no? A la vida de los abuelos. Eh, Creo que de ambos polos, o y más del polo oscuro, saqué material. Yo tuve una infancia a veces exageradamente mística y misteriosa, ¿no? Yo creo que pinta tu aldea, pintarás el mundo. Yo creo que Chile también tiene esta herencia fantasmal en la poesía gracias a Teillier, ¿no? El que recorre el pueblo, su pueblo, va a marcar una huella, va a marcar fantasmagorías, ¿no? Y yo no podía, para mí la vida en el campo era una vida llena de asombro, ¿no? De peligros. Lo aprendí muy de chica, no había otra manera, no había una manera de esquivar ese tema en el libro, no había, no, era de hecho creo que uno de los primeros poemas que escribí se llamaba El hechizo, ¿no? Acá no hay títulos, yo borré todos los títulos y lo trabajé de otra manera, pero mis primeras anotaciones llevaban títulos, flechitas, subrayados. Y uno de los primeros poemas fue el poema del hechizo, y es algo que me había contado mi madre. Mi madre un día me dijo, a mí me ocurrió esto cuando era adolescente. Me hicieron el mal de ojo y casi me muero, ¿no? Y me empezó a contar toda esa tragedia que me parecía una película, una serie de Netflix prácticamente. O sea, pero esto es una locura, ¿no? Después empecé a recordar, ¿sí? Y de pronto una vecina le contaba a la otra sobre el mal de ojo. Y la otra vecina estaba enojada porque le robaron la vaca, entonces tenía como ese hechizo que estaba preparándose.
era una moneda corriente también hablar de lo esotérico, de algo que no tenía una explicación. Mis primeras anotaciones tuvieron que ver con eso. Yo primero quería hacer un libro, o sea, esto de trenzas se fue transformando, como todos los libros se transforman a medida que los vamos pensando, pero yo quería trabajar únicamente la parte del hechizo. O sea, quería recortar, ¿sí?, lo que me había contado mi mamá y sacar todo lo demás. Quería que todo el libro fuera qué ocurre cuando te hacen un mal de ojo en el campo, ¿no? Te llevan a una bruja, a una curandera, ¿qué se hace? Empecé a trabajar una serie, ¿sí? Y después no me pareció suficiente. Necesité la animalidad, necesité la presencia de, la ausencia, mejor dicho, de esos hombres que habían ido a la guerra. Necesité trabajar más la idea del misterio a través de un espionaje, ¿no? Esto de que la niña espiara a su madre también y se reencontrara con el mundo femenino, un extraño mundo femenino por otra parte, ¿no? Pero es una lectura muy, muy sutil la que haces, porque el origen del libro era un hechizo, ¿sí? De hecho, lo del poema que mencionás sobre la yurta, ¿no?, que son esas carpas desérticas, ¿no?, que utilizan los nómades, los mongoles sobre todo, digo sobre todo porque de vuelta, este poema es un capricho porque podría no estar en el libro, pero necesitaba ese poema en el libro, y es de un primer documental que vi en mi vida. Yo a los 6 años vi un documental sobre los nómades que se movían por la tierra con esas carpas, ¿no? Y practicaban cantos guturales. Y cuando yo escuché el canto gutural a mis 6 años y vi la yurta, yo dije, yo podría vivir ahí, yo podría escuchar toda mi vida los cantos guturales y podría vivir mudándome con una carpa y para ver la naturaleza. Yo estaba enamorada de la naturaleza, tanto que no me daba miedo dejar a mis padres, ¿no? Recuerdo esa sensación de haberme enamorado de lo nómade. ¿No? Yo creo que hay mucho en la poesía de la carpa provisoria, ¿no? Esto de armar campamento y desarmarlo para la próxima, ¿no? Y ese poema no es autobiográfico en el sentido familiar, sino de haber visto un documental a los 6 años y lo mucho que me impactó, eso de decir, lo puedo dejar todo, podría dejar mi vida como si hubiese construido una vida, ¿no? Podría dejar toda mi vida a los 6 años y marcharme detrás de ese canto gutural. Todo tiene sentido, canto de la garganta, ¿no? Obviamente hoy podemos hacer análisis más ricos con la poesía y la garganta, ¿no? Pero en ese momento no, fue algo instintivo. Por eso lo salvaje está tan presente. El instinto es una marca importante para este libro, ¿sí? Lo no calculado, ¿no? Siempre todo a punto de derrumbarse, ¿no? Eso era muy importante. El animal que te puede comer en cualquier momento, pero igual lo abrazo para ver qué pasa, ¿no? En fin, sí, es muy interesante la lectura que haces de la parte nocturna oscura del libro. Está muy presente y era casi el origen. Casi se Mm, transforma en un libro. Ahora es mm, otro, ¿no? mm. Bien, bien. Entonces, ya con todos estos enriquecedores elementos que hemos estado dando, ¿te parece una segunda lectura de algunos poemas de Sexto de Trenzas? Sí, Por favor. por supuesto. Em, Hay una parte, la parte final del libro. El libro está dividido en dos partes, habría que decirlo. La segunda parte tiene un epígrafe de una poeta que me encanta y la recomiendo muchísimo, la austríaca Ingeborg Bachmann, que dice lo siguiente: quien sepa de un mundo mejor, que dé un paso al frente. Si me abofetean, pongo la otra mejilla. Experimento la irrigación de la sangre y la exaltación de la piel. Un dolor antiguo actúa en el organismo. No cesa el estado de alerta, listo el cuerpo para recibir el impacto. No temo a los animales, a la noche, al crujido en el estómago. Aunque no puedo escapar, lo intento. La corriente empuja el bote hacia un nuevo páramo. No saben aún que falto en casa.
Remo sin detenerme, como los antiguos monjes que meditaban entre los surcos. Los nidos de las urracas caen al agua. Atardece. Luz de agua ardiente salpica mi espalda. Estoy sentada sobre las raíces del abeto y una serpiente desciende por mi pecho. Permanece allí inmóvil y fría, su corazón se agita y el mío también. Con la uña levanto las escamas para conocer su piel. Ella ataca solo a los que huyen. No piensan en mi madre los potrillos, brincan erotizados sobre el pasto mojado, atraviesan el bosque, con ella a cuestas y la desconocen cuando se pierde en la espesura. Duermen parados mientras la esperan. Una luz les brota del lagrimal, extraña y mínima como los sueños de los humanos. Cuando no hay nadie, abro el arcón de mamá, saco su vestido, un ramo seco de lavanda y la trenza del caballo atada con una cinta. El encaje ya no rozará su piel. Sacrificó al caballo que la llevaba a ver a su amante. Una manada de osos a punto de cruzar el río vienen hacia mí. No tengo miedo, sé cómo domarlos. Bajan despacio, hermanados, y su torpeza me da tiempo. Sus bocas babean, intuyendo el sabor de mi carne. No tengo miedo, desde hace siglos hacemos nuestra ropa con sus pieles. Temo a mi voracidad. Nadie hasta ahora la probó. Y uno más. Acuchillan al chancho. Antes de matarlo, ya le decían cena. Cuando el animal deja de chillar, abro los ojos. Pregunto si se portó mal. Hábiles para la carne, los hombres no me responden. Llevan los pedazos al fuego y luego los ofrecen, agasajan con algo que no pedí. De ahora en más debo aumentar la vigilancia para que no me pase lo mismo. Muchas gracias, Natalia, tu segunda lectura de poemas. Es un gusto escucharlos en tu voz en este momento, así que lo aprecio mucho. Y, y ya saliendo un poco ya de Cesto de Trenzas con estas lecturas, no quisiera perder la oportunidad de hablar un poco de tu poesía publicada más reciente Ujú. y, ¿por qué no?, decir que durante el año 2022, es decir, tanto en Argentina, en Editorial Yantén, como en la Editorial La Bella Varsovia, en el 2022, se publicó tu último libro a la fecha que ya por ahí sonó o se dijo, que es Soinka, Manos de Oro, y te quería preguntar, a grosso modo, algunas ideas generales, de qué trata esta Sonka. Hablando de los disfraces, ¿no? El gran disfraz, Soenka. Soenka es, yo ya siento que no es un libro que escribí, que se escribió, que alguien lo escribió por mí, ¿no? Esto de pronto jugar tanto con un personaje que ese personaje revive, ¿no? A veces hablan de Soenka y no me doy cuenta de que es mi libro que lo escribí, es como alguien escribió la biografía de Soenka, me da la sensación. Me divertí muchísimo, es el primer poemario que escribo con alegría, con una alegría profunda, o sea, me reía escribiendo algunos poemas. Algunos de esos poemas no entraron porque ya eran demasiado graciosos, pero la idea de trabajar eh, casi como con una telenovela, ¿no? Porque hay mucho, yo en una entrevista lo conté cuando me preguntaron, bueno, ¿cómo se te ocurrió?
Y se me ocurrió porque quería hacer un homenaje a esas telenovelas que miraban y siguen mirando algunas madres, ¿no? Donde pasan dramones tremendos uno tras otro, ¿no? Y bueno, mi mamá cuando yo era chiquita también miraba algunas telenovelas mexicanas y de otros países, y a mí me parecía terrible esas lágrimas, lo efusivo, ¿no? De las telenovelas que pasaban en la televisión. Entonces, siempre quise escribir sobre Sonka, desde que la conocí, no sé cómo llegó a mí, sé que leí alguna nota en algún diario o vi algo en un documental, no lo sé, pero sonó su nombre, Soinka Manos de Oro, que fue una ladrona que murió a principios del siglo XX, y me quedó su nombre, Soinka, además Manos de Oro. Empecé a investigarla en internet, fue así de sencillo, empecé a ver documentales, a anotarme cosas, me interesaba mucho el personaje de una mujer tan apasionada por el robo y la estafa, ¿no? Porque Sonka, que es una leyenda, tenemos muy poco material real de ella por la época, porque muchos documentos se quemaron durante la Revolución Rusa de 1917. Entonces, muchos documentos se perdieron sobre Sonka y sí quedaron algunos diarios de la época. Y eso me pareció brillante porque los diarios son ficción y en una época donde había una gran necesidad de vender los diarios, muchas de las noticias se exageraban, se transformaban en relatos. La gente compraba más si veía alguna historia de Soinka, que era una ladrona que escapaba a la poesía todo el tiempo, no la podían atrapar. Entonces Soinka ya era una leyenda y un mito y un relato y una ficción. Y dije, claro, es que acá tengo la oportunidad de escribir a mi Soinka, porque no sabemos cómo era. Es ficción Soinka. Y yo dije, quiero a mi Soinka, quiero ser teatral, quiero imaginar que yo soy Soinka, quiero imaginar qué ropa usaba, quiero imaginar cómo robaba, y quiero entender un poco esa pasión, porque se sabe que era muy apasionada, le robaba a los hombres ricos, era como una Robin Hood en un punto, ¿no? Y sobre todo le interesaba armar sus robos de una manera hiperteatral, los ensayaba, compraba la ropa adecuada, o sea, eran obras de teatro, era una performance en vivo y en directo. Yo dije, esto es fantástico, yo lo necesito en mi vida ya, y empecé a escribir poema por poema, imaginando también su adolescencia. Quería hacer algo cronológico, aunque no sabía el orden ni a dónde me iba a llevar Soinka. Dije, bueno, yo tengo que ordenarme, tengo que empezar por algún lugar. Dije, bueno, empecé investigando dónde nació, cómo era el pueblo donde nació en esa época, qué ropa usaban, cómo se casaban. Bueno, ella era judía, cómo era su familia judía pueblerina, ¿sí? Cómo fue su traslado, cómo se inició en los robos. Me hice como tú un cuaderno lleno de anotaciones, de dibujos, imprimía y pegaba cosas, o sea, fue como una cosa detectivesca. De verdad tengo esos cuadernos donde, ¿no? Como cuando vemos la serie y un detective empieza a buscar al asesino y empieza a trazar, ¿no? Pegar fotos y trazar hilos, ¿no? Y fue algo así, fue fascinante para mí. De hecho, cuando terminé de escribir Soenka dije, oh, no, es como que qué tristeza, porque la estaba pasando tan bien. Y cuando terminé el libro y la corrección fue profunda, ¿no? Porque me sentía un poco perdida, no sabía si era algo que iba a gustar, qué género era poesía, pero a la vez yo decía, pero es casi como una novela también, en un punto, ¿no? Y le escribí a mi editora en España, Elena, y le mostré el libro y le encantó, lo revisamos, le gustó el orden, yo le pedí por favor que incluyéramos las pocas fotos que circulan de Soinka, porque estamos hablando de una época en la que la fotografía no era tan usual, y además Soinka se maquillaba para que no la retrataran y circulaban retratos falsos, en fin, entonces incluso decidimos poner estas pocas fotos de ella y eso, como que quiero
también cuando se lea este libro que se entienda que es una construcción, ¿sí? Que no es que, no porque a veces uno toma un libro y lo lee como la verdad, ¿no? Esto ocurrió de verdad. No, bueno, existió Soinka, pero es mi pequeña obra de teatro prácticamente Soinka, es lo que yo entiendo de Soinka, es lo que quiero de Soinka, ¿no? Así que fue muy, más que nada divertido y me abrió toda una puerta hacia la teatralidad en la poesía que no era lo que practicaba. Entonces, bueno, se me abrieron también con este personaje puertas y caminos que quiero a partir de ahora continuar, ¿no? Y divertirme un poco más también. Sí, ¿por qué no? Bueno, yo acá también, además del de Cesto de Trenzas, tengo acá también a Soñka, que es la editorial Sí. La Bella Varsovia, que tiene una tapa también muy textil, muy interesante. Mm, Y te quería pedir, ya que estamos como más o menos menguando esta conversación, si pudieras mm. dar algunos poemas, leer algunos de Soñka como para tener algo, una pizca de este bello libro. Gracias. Acá yo muestro la edición argentina. Hay una relación entre las dos tapas, eso también es muy bonito. Hay un diálogo entre las dos tapas. Fue una muy bella decisión. Bien, estos poemas tampoco tienen títulos, no es como que sentí la necesidad de continuar lo que había abierto Cesto de Trenzas y la nostalgia, ¿no? Esto de dejar los títulos de los poemas de un lado porque los veía como una serie, ¿sí? Los poemas dialogaban y no quería que un título interfiriera, ¿no? En la fluidez. Arranca así. Esto lo dice Soinka, ¿no? El yo poético es la Soinka hablando, ¿sí? Pero el libro empieza con esta parte casi que final, ¿no? Cuando ya la atrapan a Soinka y la llevan a juicio, ¿no? Este es el primer poema. Me preparé para este juicio como para un robo. Imaginé las preguntas y las respuestas acostada en el catre duro. Diga su verdadero nombre, Sofía Blufstein. ¿Puede jurar sobre la Biblia? No, señor juez, soy judía. ¿Acepta tener un abogado? Una mujer puede defender su honor sola. Diga su edad. Eso no se le pregunta a una dama. ¿Admite que en San Petersburgo intentó formar una organización clandestina de ladrones? Lo hice y la organización existirá mientras exista Rusia. Damas y caballeros, soy hija, soy huérfana, soy mujer, soy viuda, y aunque me obliguen a decir el nombre que me dieron al nacer, moriré como Soñka, manos de oro. Pero ¿quién es este hombre que me indaga desde atrás de una mesa, mientras yo, como una asesina, estoy con las manos esposadas y tras las rejas? Díganme, señoras y señores, ¿ante qué ley debo arrodillarme si todas fueron escritas por los hombres? Damas y caballeros, mis padres me llamaron Sofía, pero ustedes me conocieron como Soñka, manos de oro. No es por la elegancia de mis dedos, ni por la manera en que toco el piano, como mi madre difunta, sino porque soy virtuosa en el arte de robar. La música es hermosa y acompaña muy bien la hora del té, pero yo elegí quitarles la porcelana a los ricos. Esa porción de sus herencias ya no irá para sus hijos. Ellos no saben lo que es ganarse la vida con esfuerzo. Quiero contarles mi primer recuerdo. Mi niñera inclinada sobre la cuna me limpiaba la boca y peinaba mis bucles. Yo no miraba a los pechos, sino ese broche de perlas prendido del escote, un resplandor por el que se me caía la baba. También de la primera vez que robé.
Tenía 7 años, entré por la ventana a la casa de una vecina y me llevé el plato de porcelana con bordes de oro y lleno de peras. Corrí hacia el establo, apretándolas contra el vientre. Las nubes iban detrás, como empujándome. Los árboles estiraban sus ramas para alentarme. Las frutas aplastadas mojaron mi vestido y el viento enfrió mi piel. Algunos instantes deberían durar más y algunas corridas no tener fin. Y ahora voy a saltar un poquito en el tiempo. Senka se casa, pierde a su marido y decide con 17 años, a esa edad la habían casado, creo que la habían casado a los 16, 17 años, decide irse a San Petersburgo y asociarse con los ladrones de San Petersburgo, ¿no? Empezar su negocio a lo grande. Y la llegada no es una llegada triunfante, es una llegada muy complicada para esta adolescente. Subí al tren, tenía 17 años, pero parecía una adulta con las ojeras y el mechón de canas que intenté esconder. Los trenes de larga distancia son hermosos como una manzana. Cuando arrancan, los vagones parecen cáscara que se extiende. Miré el bosque que corría al lado de mi ventanilla. Cada tanto, desde los arbustos, aparecía alguien, una anciana con el balde lleno de leche recién ordeñada, un potrillo desbocado que escapaba como yo. Y voy a leer dos más. Me instalé en un cuarto decente pero pequeño. Detrás de la ventana el nevá crecía como una estepa. La primera noche lloré, no de tristeza, sino porque tenía miedo que los ladrones de la ciudad me hicieran algo. Días después me reuní con ellos en un subsuelo. Escupieron sobre mis zapatos. Me llamaron cabra, escoria, baratija. Dije que me necesitaban, propuse que nos organizáramos, debíamos planificar nuestras estafas, ayudar a los ladrones en la cárcel, porque eran nuestros hermanos. Me golpearon hasta que me desmayé. Se llevaron lo que tenía en la cartera y, como solía decir mi padre, me dejaron tan limpia como el día en que nací. Y para cerrar, al día siguiente volví a ese subsuelo. Se quedaron mudos al verme con la boca hinchada, un moretón debajo de cada ojo, el dedo roto. Se burlaron de nuevo. Cuidado, que el viento puede quebrar esa cintura de avispa. El viento sopla a mi favor, dije. El que no me conoce pronto sabrá quién soy. Quien no me vio nunca me verá. Quien no escuchó sobre mí, escuchará. Estimados ladrones, frente a ustedes está Soñka, manos de oro, la mujer que los convertirá en leyenda. Ustedes solo roban lo que ven sus ojos. Y finalmente me escucharon. Muchas, muchas gracias, Natalia, Gracias. también por esa bella lectura. Bien, ha sido un hermoso momento y ya para ir finalizando, solamente te quisiera solicitar si es que quieres compartir alguna información de lo que estés haciendo a nivel poético actualmente, de escritura, o lo que estimes, pero algunas palabras libres ya para ir cerrando. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerte, Bastián. Me encantó esta reunión, este diálogo. Hace mucho que no accedía a una entrevista, ¿sí? Me cuestan las entrevistas y de pronto ahora acá con vos me resulta muy hermoso y es un placer hablar así de la poesía y difundir lo que se está haciendo en Latinoamérica, ¿no? Voy a dar un curso prontito sobre Ana Akhmatova, lo voy a repetir seguramente. Es una autora que mencioné durante esta charla y me interesa también difundir su obra porque la estuve traduciendo en estos últimos años, así que seguramente pronto iré colgando esa información en las redes. Y
a nivel escritura y próximos proyectos, estoy cerrando de a poco una novela, así que estoy por primera vez metida profundamente en la narrativa y le tengo muchas ganas y le tengo mucho miedo, pero creo que también es algo que hay que afrontar y quiero afrontarlo, así que seguramente pronto, no sé cuándo, pero saldrá esta novela que, bueno, todavía no voy a decir el título por si lo cambio. Y también quisiera después, con más tiempo, retomar un poemario que tengo empezado hace ya 2 años. Es un poemario más bien teatral. Lo pensé como una pequeña obra de teatro, se fue transformando, en fin, así que posiblemente en un año pueda hablar con mayor claridad sobre estos proyectos, pero ahí vamos. Bueno, querida Natalia, ya para cerrar, solamente te quiero dar unas inmensas gracias por estar acá en Licaya. Es muy preciado, desde acá también se te estima mucho, tanto tu escritura como a ti, así que muchas gracias por dar esta conversación, este encuentro, tú allá en Buenos Aires y acá en Rancagua, en Chile, así que nada, te deseo lo mejor para tu escritura, lo que viene, lo que estás realizando, y pues seguimos haciendo estos lazos y dejamos hasta acá el capítulo. Y por supuesto, van a haber algunos enlaces para quienes vean después este video. En la descripción del video en YouTube van a poder ver algunos enlaces del trabajo general, por decirlo, que es muy diverso de Natalia. Ahí van a poder acceder. Así que lo dejamos hasta acá. Natalia, un abrazo muy grande y seguimos. Abrazo para Chile.